Bien, para todos. Buenas tardes, noches. Buenas tardes. Me llegó un mensaje de, no sé si ustedes ya lo sepan, de que pues este miércoles no va a haber alternancia porque pues nosotros veníamos asistiendo los jueves, pero el siguiente miércoles teníamos nosotros como la alternancia de ir a la universidad y hacer clase presencial. Pero me llegó esta mañana un correo de que, un mensaje de que pues se iba a postergar la alternancia para la otra semana. ¿Saben ustedes algo al respecto? No, profe. No, profe, ni idea. Sí, entonces, pues inicialmente entonces pues haríamos la clase virtual el miércoles. Yo me averiguaría mañana pues de una manera ya más como oficial y les daré el dato en la noche de mañana martes. Entonces, pues porque eso fue lo que a mí me llegó con ese correo de WhatsApp del grupo de psicología de los docentes. Entonces, creería yo que es diurno y nocturno, que pues por medidas de bioseguridad, entonces que en esta semana no va a haber alternancia, sino hasta la próxima semana, es decir, que la que teníamos nosotros para el miércoles, la haríamos de este miércoles en 8 días. Eso es lo que yo escuché. Entonces, es lo que les planteo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo me les va? ¿Bien? Señoritas. Dinalu, Vanessa. Bien, Mari, profe. pues hay mucha Bien, gente profe, gracias. hay mucha gente que está con la cámara apagada y pues me gustaría conocerlos. Gabriela, Nicole, Profe, aquí estoy. ¿de dónde anda? Ah, ¿qué Hola, tiene? profe, ya de la cámara, ya voy a llegar a la casa. Sí, Nicole, es que tiene 2 pantallas, ¿no? Sí, señor. Y Johan Sevilla, Daisy Cuadros. Sharin Eliana. Hola, profe, buenas noches. Hola. ¿Tu cámara la puedes activar? Gracias. Julián, buenas noches. Profe, aquí está. Buenas noches. Mariana. Ah, hola. Profe, Julián. disculpa, es que tengo una pregunta. Señora, dígame, Mariana. Profe, quería excusarme 15 minuticos, estoy conduciendo y ya activo la cámara, voy camino a casa, por favor. Listo, ok, gracias. Gracias, sí, señor. Bueno. Ok. Bien. Comencemos entonces, muchachos. Bueno, no he revisado los parciales. Mañana me sentaré muy juicioso para revisar los trabajos que me enviaron, los parciales, y poderlos calificar para que ustedes puedan ver sus notas también en la plataforma. Mañana me pondré muy juicioso. Mañana tengo un espacio de tiempo por la tarde. No tengo consulta, entonces podría yo sentarme a leer trabajos de ustedes, que tengo pues 4 trabajos por calificar acumulados, que son las 2 anteriores y estas 2 últimas que ustedes me enviaron este fin de semana. Entonces yo mañana muy juiciosamente me siento y trabajaré para que ustedes tengan conocimiento de sus notas, ¿sí? Para este primer 20%. ¿sí? Estaré pendiente entonces
Muchachos, con respecto a esa noticia de que si hay clase presencial el miércoles o se aplazó para el otro miércoles, yo les confirmo mañana. Bueno, vamos a comenzar. Siguiendo con el temario de nuestra asignatura de análisis experimental del comportamiento, tenemos que hacer énfasis en un tema que es supremamente importante. De hecho, no es únicamente para la profesión como psicólogos, sino pues en general, para todas las profesiones. Poder tener como esa característica, como un punto de partida adecuado en cualquiera de las profesiones. Entonces, es lo que nos vamos a ocupar en el día de hoy para poder abordar el tema de la medición en psicología, de lo que es la investigación inclusive en psicología. Perdóneme que entró una persona. ¿Quién es CCXE? Es que acabaste de entrar, pero no sé quién eres. Profe, ¿me escucha? Sí, Alejandro. Soy yo, sino que es otro dispositivo, profe. Qué bueno. Ah, bueno, ok, sí, porque pues hay gente que uno no conoce y es bueno como preguntar. ¿Sí? Entonces, o sea, aparecen unos seudónimos o algunos nombres de celular que pues la idea es como preguntar quiénes están en el aula. Y bueno, Alejandro, ya sabemos que es un merced. Listo. Ok. Les decía entonces, muchachos, que en las profesiones debe existir algo que ayude a que las cosas se hagan de una manera, pues, como adecuada, ¿no? Y no hago referencia a lo que tiene que ver con la ética profesional. En este campo, la ética, perdón. En este campo de la ética profesional, pues a todos nos cobija un ente regulador a nivel de las profesiones. En el caso de nosotros, si nosotros queremos tener una tarjeta profesional, y no es que queramos, sino que es obligatorio para poder ejercer la profesión de psicólogo aquí en Colombia, no debe tener una tarjeta profesional. Y esa tarjeta profesional está, pues, lógicamente avalada por el Colegio de Psicólogos Colombianos y, lógicamente, por la Secretaría de Salud. Pero no es solamente tener ese plástico, esa tarjeta y hacer de las suyas, ¿no? Realmente esta clase me gusta mucho en la sesión de hoy porque es como entrar en la concientización de lo que nosotros debemos actuar, de cómo debemos actuar, qué debemos actuar y qué no debemos hacer, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. En últimas, eso es lo que plantea, pues, la ética, ¿no? De hecho, la ética no se debería enseñar en un espacio académico si no es con el comportamiento, si no es con el actuar, si no es con el ejemplo. Me parece que la ética entra por los ojos, la ética y el comportamiento ético, y es lo que hacemos nosotros cotidianamente, correctamente también, porque pues si yo digo que soy ético, pero realmente lo que hago, lo hago de una manera pues como por debajo de cuerda, de una manera como muy oculta, pues lógicamente eso no nos va a ayudar absolutamente nada para entender el concepto como tal de la ética, ¿no? Ustedes saben de que la ética tiene que ver con las normas, tiene que ver con los derechos, tiene que ver con los deberes. Ahorita vamos a ver, les voy a hacer una presentación en diapositivas, en donde pues vamos a hablar del tema que nos acoge hoy, que es la
la medición en psicología, pero teníamos que empezar por esa parte, por el principio. Y esa parte, pues, es la ética, ese comportamiento adecuado que todo profesional debe tener, ¿sí? No solamente nosotros los psicólogos. Entonces, es muy importante para mí hacerles notar y hacerles ver a ustedes, queridos estudiantes, la importancia y la responsabilidad que tenemos nosotros con la gente que asiste a nuestro consultorio, si es en el área clínica, si es en el área de investigación de la parte experimental también, si es en el área o en el contexto laboral también, o en el área educativa. ¿Ven? Y son ustedes, los futuros profesionales, que con su actuar van a dejar muy bien y muy en alto la profesión de psicología en el ámbito de nosotros, los psicólogos, ¿no? Pero si actuamos mal, si actuamos de una manera incorrecta, pues, lógicamente, pues eso trae sus consecuencias nefastas para el gremio de psicólogos, para nuestra profesión, porque ahí lo que hacen, desgraciadamente, lo que hacen es generalizar. Cuando una persona asiste a consulta psicológica, lo que busca, pues, prácticamente es apoyo, prácticamente es orientación y una serie de procesos terapéuticos para ayudarle a solucionar el problema o ayudarle a que tome decisiones, porque uno no le va a solucionar el problema, sino él o ella lo tiene que asumir. Pero eso se tiene que hacer con una concepción clarísima de la ética, un punto de partida de la ética cuando la persona traspasa la puerta al consultorio y nos entrega una serie de información de su vida, informaciones supremamente personales, privadas, que realmente la traen a colación porque de alguna u otra manera le están afectando su diario vivir. Entonces, cuando el profesional, en este caso de la psicología, no asume esa responsabilidad con respeto, no asume ese compromiso profesional con responsabilidad, no asume con ética, pues entonces el paciente, o como quieran llamar el concepto de cliente, según Carl Rogers, el concepto es realmente, o la idea es que nosotros dejemos muy bien el nombre como psicólogos en nuestra profesión para que la gente vuelva, ¿sí? Porque si no es así, la gente simplemente se va del consultorio aburrida, desilusionada, trastornada aún más todavía y hablando mal de nosotros. Por eso digo yo que la psicología o el psicólogo que actúa de una manera incorrecta, pues no está quedándose él sin la consulta, no, nos está afectando a todos, porque la gente no va a querer volver, no va a confiar en los psicólogos como tal, porque estamos haciendo las cosas incorrectamente. Entonces, fíjense la importancia que hay tras ese concepto de la ética, ese comportamiento ético que tenemos o debemos tener día tras día, ¿sí? Si las otras personas, las otras profesiones, de pronto no lo manejan adecuadamente, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero en cada uno de nosotros, de los que estamos acá en esta aula virtual ahorita, pues, tiene que salir la responsabilidad y el compromiso ético con la psicología. Mucho más en el caso mío, cuando yo estoy inculcándoles a ustedes pues ese compromiso, y tiene que ser pues con esa, en el caso mío, tengo yo que actuar de una manera ética, muy profesional, muy comprometido con mi profesión, con ustedes mismos, con mis consultas particulares, con mis consultas en el centro médico, pero hacerlo absolutamente bien, para que evitemos nosotros como que estas dificultades se presenten en cuanto a la pérdida de la credibilidad y que
nos rotulen como que no servimos para nada, y eso no está bien. Eso no lo debemos permitir en ningún momento, ¿sí? Y la gente que de pronto actúe de una manera, pues, está fallando a la ética. Entonces, eso es lo que quiero centrarme. Entonces vamos a comenzar. Permítanme, voy a compartir con ustedes unas diapositivas para poder hablar exactamente de lo que abarca pues esa medición en psicología como tal, ¿sí? Esa medición en psicología tiene que ver con cómo nosotros realmente, perdónenme, lo minimizo acá. Ok. Es lo que nos compromete a nosotros realmente, ¿no? Entonces aquí vemos nosotros esta definición de lo que es la ética. Como les decía ahorita, la ética es un concepto que varía de persona en persona, que de acuerdo a su formación, a sus criterios, a su aprendizaje, a sus intereses, la está manejando bien o la está manejando mal. Es decir, si existe o no existe una conducta ética en él o en ella. Entonces, acá, en esta definición, yo podría decir que la ciencia normativa, ¿qué es la ética? Esa ciencia formativa que estudia los deberes y derechos profesionales de cada profesión. En últimas es la deontología, es cómo nosotros actuamos, cómo es nuestro sentir hacia nuestra profesión, cómo es el respeto que le tenemos a la gente que consulta con nosotros, pero cómo es el respeto que tenemos nosotros hacia nuestro propio gremio, con nuestro comportamiento. Entonces se habla de normatividad porque hay unas leyes que nos regulan por la Secretaría de Educación y por el Colegio Colombiano de Psicólogos. Hay una normatividad y esa normatividad pues a uno le hacen seguimiento si uno la está teniendo en cuenta o no, ¿sí? Y tenemos pues lógicamente unos deberes y esos deberes están asociados hacia, en el caso de la psicología clínica, de ayudarle a las personas, ¿sí? Porque por eso nosotros nos preparamos en nuestra profesión para poder brindar apoyo, ¿sí? Claro, hay lógicamente un convenio, un contrato, digámoslo así, económico, en donde pues se cobran las consultas, ¿sí? De hecho, si estamos atacando el concepto de la ética de una manera negativa, cuando yo, por ejemplo, hago consultas, si sé que el tratamiento para esta persona, el máximo se demora 4 o 5 sesiones, cuando yo no es decir, yo la mantengo ahí y la mantengo y ya llevo como unas 15 a 20 sesiones. Fíjense lo complejo que es esa parte, ¿sí? Y eso pues lleva a que haya un deterioro pues en esa ética profesional, que no se esté llevando a cabo de una manera adecuada. Y por eso la gente pues como desiste o de hecho asisten a otro tipo de profesionales. Uno se encuentra con un grupo de personas que dicen hacer consulta, que dicen hacer procesos terapéuticos por medio de las pseudociencias. Y eso es gravísimo. Eso es supremamente grave porque eso lleva a que las personas se metan con una serie de profesionales que por haber hecho un curso de coaching o de PNL ya consideran de que eso ya hace parte de los tratamientos psicológicos. Y eso no es así. O sea, yo puedo estudiar coaching, yo puedo estudiar programación neurolingüística, pero eso yo lo hago más por conocimiento, más por querer yo aprender más,
pero eso no son procesos terapéuticos, ¿sí? Cuando uno asume que si yo le estoy generando cierto tipo de acompañamiento de coaching y que eso es una terapia, no, eso no es. O sea, no hay unas bases sólidas científicas de que estas actividades sean terapias. No la hay, ¿sí? Todo lo que hemos hablado nosotros hasta ahorita está ligado y enmarcado en procesos científicos, inclusive experimentales. Entonces, cuando uno rompe como que esa línea, pues entonces está haciendo uso de las pseudociencias. Entonces, todo lo que nos hemos matado a nosotros, quemándonos las pestañas, haciendo investigación, estudiando muy juiciosamente con respecto a lo que es la carrera como tal de psicología, que sí tiene un soporte teórico, sí tiene un soporte científico, un soporte metodológico, y que por eso, para eso se mandó a hacer, o le entregan a uno una tarjeta profesional, porque le dicen a uno, venga, usted puede ejercer la carrera como psicólogo clínico acá en Colombia, ¿sí? Y eso es de suma importancia, porque en mi responsabilidad, en mi comportamiento, es decir, de mis decisiones, van a comportarse cierto tipo de personas, de mis orientaciones. Yo no soy consejero, no soy una persona que le soluciona los problemas a los demás, no. Ni soy consejero, ni hago esa parte. Yo tengo muy claro cuál es el proceso terapéutico de los pacientes. Yo tengo muy claro cuál es mi responsabilidad como terapeuta, ¿sí? Y yo no puedo, pues, hacer uso de mi conocimiento, de mi profesión, para ganar aspectos económicos o lucrativos, o no sé qué otro mencionar. Por eso, fíjense que este tema de la ética, más que hablarlo de una manera teórica, hay que colocarlo y aterrizarlo en un contexto profesional, en un contexto del día a día. ¿Ven? Inclusive la ética se vive en lo cotidiano de nuestras vidas, ¿sí? Y no solamente en el rol profesional, sino en nuestro rol como personas, como seres humanos, como integrantes de una familia, como padres de familia, como cabezas responsables de un hogar. Entonces, tiene que ver con eso. Y está asociado con los deberes, y con los derechos, ¿sí? Que tenemos nosotros, pero que también tienen las personas que consulten con nosotros. Entonces, en ese sentido, permítanme. El objeto de la ética, y fíjense que acá en esta gráfica, perdón, en esta figura, en esta imagen, pues nos plantean pues esa dualidad que tenemos nosotros, o esos dos caminos en donde nosotros podemos decidir y tenemos el libre albedrío de elegir qué hacemos bien o qué hacemos mal, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el caso de la rectora, de la psicóloga que sacaron del colegio a un muchacho por tener una orientación homosexual? ¿Recuerdan ustedes ese caso? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, están atentos, por favor, ¿no? Pues ese es un caso clarísimo de cómo de pronto se utiliza el poder en beneficio de otras personas, de unas pocas personas. Pero no miraron, y sobre todo la psicóloga no se dejó o no debió dejarse influenciar. Bueno, no sé, realmente no sé en qué terminó ese caso como tal, pero creo que a ella le retiraron su tarjeta profesional porque pues se vio involucrada en tomar decisiones negativas que llevaron a que el muchacho se suicidara. Y eso no tiene reversa. Esa decisión que asumió el muchacho no tuvo reversa, ¿ve? Pero eso, pues lógicamente, genera una serie de cuestionamientos con respecto a cómo actuaron ellos,
como de una manera prejuiciosa, porque cuando hablamos del campo psicológico y sobre todo en la parte clínica, bueno, en últimas, en la laboral, en lo educativo también se ve muchísimo, pues de hecho estamos hablando de un contexto educativo en donde se dio un prejuicio con respecto a la identidad de género, a la elección de su sexualidad como tal, inclusive. Entonces, eso lleva a que la persona esté siendo como, o sea, que esté manejando las cosas de una manera sesgada, ¿sí? De una manera prejuiciosa. Y uno tiene que tener claro cómo son esos límites de mis derechos, lo hablábamos nosotros en clase también, con respecto a mis derechos y los derechos de las otras personas, ¿sí? Yo puedo tener inclusive conceptos de que pues, no me gustan las personas de color o no me gustan las personas con orientación homosexual, ¿sí? O sea, no los trabajaría, estoy dando ejemplos, no los trabajaría en consulta. Pues yo tengo que partir de una sinceridad conmigo mismo, primero que todo, de una honestidad conmigo mismo, para poder eh, eh, hacer un proceso terapéutico adecuado. Si yo realmente no hago las cosas claras, no asumo un proceso terapéutico que le ayude al paciente, porque pues yo no quiero ayudarlo porque pues, este señor que no tiene futuro, es una persona de color o es un homosexual. Entonces, es como que no empleo todo mi conocimiento, no empleo toda mi ética, todo lo adecuado para ayudarle a él, sino que lo hago a medias. Ahí estoy faltando a la ética. Ahí estoy tomando un camino corrupto, un camino malo, un camino prohibido, en lo que tiene que ver con nuestro compromiso, con nuestro deber, y que tiene que ser pues, lógicamente correcto, tiene que ser por el bueno, es decir, por el buen camino. Eso es lo que tenemos que asumir nosotros, ¿sí? Entonces, esa parte prejuiciosa, esos juicios de valor a priori con respecto a las personas pueden marcar un camino muy fuerte, muy negativo en cuanto a mi rol como psicólogo, mi rol como profesional. Alejandro, ¿qué quieres opinar? Profe, respecto a eso, entonces, ¿cómo o quiénes marcarían las pautas de los principios de lo que significaría lo correcto, lo bueno, el deber, o por el contrario, lo malo, lo prohibido? ¿Quién nos daría esas pautas? Sí, digamos, se supone que la ética parte desde los principios, pero no, pues supongo que es la cultura en general que marca como esas pautas, pero pues ¿cómo se define? No entiendo la pregunta cuando su mujer me dice cómo se definen. ¿Cómo se define lo bueno o lo malo? Ah, eh, pues Porque creería yo, puede llegar a ser muy relativo también. sí. Bueno, partamos de algo de que existen en la sociedad o en las sociedades una serie de normas, ¿no? De comportamientos esperados, de comportamientos adecuados que uno tiene en una sociedad, en un país, en una familia. Pues hay normas establecidas por esa familia, hay normas establecidas por ese país, pero también existen normas universales. Las normas universales son, como su nombre lo indica, que no están, es decir, cierto tipo de comportamientos no están permitidos en ninguna parte del mundo, como por ejemplo el incesto, ¿sí? Eso no está permitido en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque eso es algo eh, negativo, es algo inadecuado, ¿sí? Si hablamos nosotros de eso que como se menciona, Alejandro, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, pues lógicamente se tiene que evaluar el contexto en donde uno está, ¿sí? Para determinar qué es lo adecuado, qué es lo inadecuado.
Pero por lo general, dependiendo del contexto en donde yo crezco, en donde yo estoy, ahí nos están diciendo qué es lo sano, qué es lo inadecuado, ¿no? Entonces, diríamos de que si yo me encuentro una billetera o me encuentro un celular, lo correcto que sería entregarlo, o sea, buscar o esperar que llamen, si se perdió un celular, esperar que llamen para entregarlo y lógicamente no esperar nada a cambio. Buscar a la persona dueña de la billetera y llevársela. Pero fíjense que lógicamente las personas a veces pues no hacen eso. De hecho, lo tienden a uno a cuestionar. Lo tienden a uno a cuestionar porque uno está haciendo cosas correctas y le van a decir, incluso los mismos familiares de uno le dicen, pero usted sí que es bien pendejo, perdóneme la expresión, ¿sí? Ustedes sí que son bobos, o sea, ¿por qué van a devolver eso? No, quédenselo. Si es un celular de última generación, de alta gama, ¿cuándo usted va a tener un celular de esos? Quédenselo, ¿sí? Entonces, la misma sociedad, el mismo contexto familiar le está diciendo a uno cómo nosotros podríamos estar actuando, qué es lo que debemos hacer correctamente, ¿sí? Y nosotros le estamos diciendo a nuestros hijos qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Y tenemos que ser coherentes con eso, ¿sí? Porque estamos determinando cierto tipo de conductas que están regidas por una serie de normas, por unos principios previos, ¿no? Entonces, lo correcto, lo incorrecto, si para la familia de X persona, en donde ha crecido, el actuar para ellos, el actuar correcto es guardarse las cosas, pues eso es lo que aprenden los muchachos, ¿no? Es los que se guardan las cosas y no piensan en el bien común, sino en un bien particular. Pero en cambio, si los principios que me dan a mí en mi familia es el de ser correcto, es el de no quedarse con nada, pues entonces pues, ese comportamiento para mí va a ser de ese estilo. Porque esos son los principios que me generaron en mi desarrollo, en mi personalidad cuando yo era pequeñito, ¿sí? Y si yo sé, de hecho es como el autoanálisis que uno debe tener con respecto a si yo sé que es correcto o yo sé que es incorrecto y lo hago aún todavía, ¿sí? En algún momento yo les había comentado a ustedes de que la gente se mofa, se siente orgullosa, se siente los últimos, los chachos, por hacer cosas negativas y que nadie los descubrió, ¿sí? Y que nadie reconoció de que ellos fallaron, de que hicieron algo encubierto, ¿sí? Bueno, está bien, nadie los descubrió, pero solamente, de hecho, ellos lo saben. Con el solo hecho de que ellos lo sepan, eso ya es una ausencia de principios adecuados, ¿sí? Ausencia de la discriminación. Bueno, de pronto saben qué es bueno y qué es malo, pero eligen lo negativo, ¿ven? Entonces eso está más que todo en esa posición de nuestra primera experiencia familiar, de las primeras pautas de crianza que nos dan a nosotros con respecto a qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿sí? Y ahí se estaría determinando lo que es bueno, cuándo es malo, ¿sí? Es lo que se conoce como el hecho de no mentir, ¿no? Pero se dice que hay mentiras piadosas, ¿no? Entonces, como que siempre se está buscando un poco como la esquinita para poder romper esa regla, para poder romper esa ley o esa norma, ¿no? O sea, yo como que mejor no me espero a que el semáforo no lo coja, que si está en amarillo yo pase la calle y estando el semáforo en amarillo. La gente lo que hace es, en vez de frenar porque ya está en amarillo, porque ya tiene que ir parando, lo que hacen es acelerar para
para no quedarse ahí y esperar como 1,5 minutos, 3 minutos en el semáforo en rojo. Entonces es como ese principio de la maldad, como no sé qué palabra utilizar allí, como la malicia que llaman la malicia indígena, ¿no? De lo que uno debe como hacer, ¿no? O sea, pero no me está viendo nadie, ¿no? Pues tiramos este papel a la calle, ¿no? Es que nadie me está viendo, es que yo no lo hago porque me están viendo o no me están viendo, lo hago porque yo quiero a mi ciudad, yo quiero tener una ciudad limpia, una ciudad agradable para mí y para los míos, ¿ven? Pero cuando yo lo hago, pero si o sea, ¿yo qué voy a ser causante de mugre o de suciedad en la ciudad? Pues es que así como usted piensan muchas personas, miles de personas. Entonces, por eso es que se presenta eso. Y si yo veo a alguien que está haciendo algo así por el estilo, pues entonces, como que a mí lo que me echan es, me dicen una grosería, mejor dicho. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque uno trata de que las cosas salgan al derecho. ¿Sí? Y eso es un conflicto porque en cierta manera a veces si yo trato de respetar la norma, trato de respetar las leyes, las reglas, ¿sí? Lo que hablábamos nosotros en clase presencial con respecto al seguimiento de normas, ¿sí? Si nosotros realmente respetamos esas reglas, pues tendríamos una calidad de vida mucho más favorable, ¿sí? Pero, pues, al parecer lo correcto es mentir, lo correcto es cañar. El concepto de cañar es engañar a la otra persona, ¿sí? Sabiendo que lo que yo estoy haciendo está mal, con eso es suficiente para no hacerlo, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque carezco de principios previos para eso, ¿sí? Porque elijo tener una conducta más bien como incorrecta, ¿sí? Porque sé qué es lo bueno y qué es lo malo, pero me quedo con lo malo, ¿sí? Porque uno dice, pero es que mire, pues esta persona que hizo esto, le fue bien y no le pasó nada malo. Entonces, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿Ven? Entonces, ahí se habla de ese objeto de la ética como tal, ¿sí? Los términos del deber como tal, el derecho, la justicia, la vocación del servicio. O sea, nosotros estamos acá, ustedes y yo, estamos acá porque ustedes quieren ser muy buenos profesionales, porque ustedes quieren a su profesión, quieren a la psicología, la valoran, la respetan, y con base en eso, pues ustedes asumen una vocación de servicio. Ustedes lo hacen a gusto, con compromiso, como lo estoy haciendo yo. Porque uno cuando asume un compromiso, una responsabilidad, la asume al 100%. ¿Sí? Si yo tengo una serie de pacientes que van a mi consultorio, entonces yo les voy a ayudar de la mejor manera. Voy a buscar la mejor manera para colaborarles. ¿Por qué? Porque esa es mi vocación de servicio, ese es mi deber, ese es mi compromiso con ellos, ¿sí? Y está en mi conciencia. Y esa es mi responsabilidad, ¿sí? Entonces, cuando yo hago las cosas como de una manera fraudulenta, negativa, pues entonces estamos dejando de lado esa conciencia, ¿sí? Entonces, si realmente yo me coloco la mano en el corazón y estoy reconociendo que he fallado, pues no voy a tener tranquilidad para dormir, porque la conciencia yo la tengo sucia, ¿sí? Dice eso, ¿no? Yo realmente no tengo, pues, como esa parte en donde tenga la tranquilidad de poder ver a los ojos a alguien porque yo estoy fallando. Es decir, no asumo el deber, no actúo con justicia, no actúo con vocación de servicio, no actúo con responsabilidad, y eso queda allí en mi conciencia. Alguien más iba a preguntar, perdónenme, no leí alguien más iba a preguntar, habían 2 manos levantadas, discúlpenme por favor. ¿Quién sería? Creo que eras tú, Alejandra, me parece. Soy yo, María Bien. Isabel. Ok, listo. Sí, Profe, María Isabel.
yo te quería preguntar, en el caso, por ejemplo, que nos llegue un paciente que esté practicando incesto y si yo por lo menos no estoy de acuerdo con esa práctica, pero ese paciente desea seguir, por ejemplo, en una relación con una hermana, entre hermanos, entonces ahí yo cómo lo debo manejar o qué es lo que sugiere hacer desde la psicología conductual en esa situación. Bueno, yo no le colocaría como el apellido como tal de psicología conductual en este caso. Yo lo que determinaría es cómo, si yo realmente llevo a cabo este tratamiento, ¿sí? Porque si estamos hablando de incesto, estamos hablando de relaciones sexuales con familiares con el primer grado de consanguinidad. Entonces, pues eso de todas maneras está mal visto, y no solamente mal visto, sino que genéticamente se ven alterados entonces los posibles hijos que puedan tener ellos, ¿no? Entonces, hay algo muy claro, y es de que cuál es el concepto de moral que tienen ellos, cuál es el concepto de respeto que tienen ellos, sí, de lo moral prácticamente, ¿no? Si ellos consideran que están actuando bien, ¿sí? Entonces, con base en eso, pues, cuando yo estoy evaluando, haciendo el análisis funcional de la conducta, entonces yo no estoy, me entero, pues, de que pues tienen este tipo de relación de incesto, y yo tengo que mirar eso como raya con mi, con los, bueno, no sé si el término sería con mis creencias o con lo que es correcto, lo que es incorrecto, pero Lo moral, ¿no? lo moral inclusive, sí, yo pensaría que tengo que evaluar primero si realmente eso yo lo trabajaría. En el caso de que yo decida trabajarlo, mi trabajo sería para tratar de hacer a las personas que desistan de ese tipo de relación, ¿sí? Porque pues no los lleva a ninguna parte. Yo me acuerdo, mis primeros pacientes, recién yo me gradué, uno de ellos era homosexual y me decía que pues, que lo que le preocupaba era el escarnio público. A él lo que le preocupaba era la familia, lo que pudiese decir la familia y sus amigos, sus amigas, cuando se enterasen de que él es homosexual, ¿sí? Entonces, pues como yo no soy homofóbico, entonces mi tratamiento y mi trabajo o mi compromiso con este paciente fue hacer una pregunta que ayuda muchísimo para eso, y es decirle, si usted no tuviese ningún tipo de presión, ni familiar, ni social, ¿usted qué haría? ¿Usted desistiría de su homosexualidad o usted estaría tranquilo con ese estilo de vida? ¿Sí? Entonces se trabajó eso. A partir de ahí se empezó a trabajar, ¿sí? Y se trabajó precisamente pues, para que el paciente hiciera valer sus derechos y realmente que pudiera pues, seguir con su relación homosexual, con su pareja hombre, ¿no? Entonces, en el caso mío, pues realmente yo lo hice pues porque el bienestar del paciente en este caso es lo prioritario. Acá no estamos hablando de un bien común, de un bien individual o que está en contravía con eso. Acá lo que yo estoy planteando es de que pues, la familia es la que no lo acepta, la familia es la que lo rechaza. Pero si no existiese eso, entonces ¿cómo estaría él? ¿Estaría bien? O podría estar bien o estar mal. ¿Ven? Porque pues eso es una alternativa de vida, ¿no? Como cuando una persona no quiere tener hijos, una pareja no quiere tener hijos. Eso es una decisión de vida, ¿sí?
Ah, hasta ahí. Pero fíjense que en ese mismo caso, y es algo que uno entra a polemizar frecuentemente, y yo no sé qué piensen ustedes al respecto, ¿sí? Pero de mi parte, desde mi punto de vista y determinar un poco las consecuencias que puede acarrear para un menor de edad el ser criado por parejas homosexuales, ¿sí? Sean hombres o sean mujeres, yo, con eso sí yo no, eso sí yo lo discuto, porque yo, es decir, qué es lo que uno ve en estos procesos de desarrollo de la personalidad del niño? Cuando están sus padres heterosexuales, ¿sí? Cuando hay reuniones de padres de familia, cuando hay, bueno, una serie de presiones sociales. Ustedes saben que los niños son bastante a veces fuertes y fríos para decir las cosas. Entonces, es el niño que muchas veces no está preparado para presentarse en un mundo que es muy heterosexual. Entonces lo presionan, lo discriminan, le afectan porque es que sus padres son homosexuales, ¿sí? Eso raya muchísimo con qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿sí? Yo, desde mi punto de vista personal mío, Javier Florian, pues eso sí me parece que no debería ser. Pero pues lógicamente pues las leyes se están estableciendo para que se acepte ese tipo de situación. Pero siempre hay una serie de situaciones encontradas en donde se determina qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, con base en eso que tú estabas planteando, pues me parece que allí el determinar qué hago con respecto a esa situación en donde se presenta el incesto, pues si yo tengo un cierto tipo de prejuicio, porque yo lo puedo tener como ser humano, entonces pues como que remito a la persona, a otro profesional que de pronto no tenga esa condición prejuiciosa, ¿sí? Porque yo no trabajaría de una manera ética o profesional con estas personas, ¿sí? O sea, yo lo remitiría a otro profesional, pero yo no lo trabajaría, cuando estamos hablando de esa parte del incesto. No sé si te ayuden a solucionar algo, María Isabel, ese tema. Sí, profe, aunque a mí me queda la duda es, por ejemplo, una pareja de hermanos que se justifiquen diciendo que tienen una relación incestuosa porque no han compartido la mayor parte de su vida como hermanos, o sea, que se criaron distanciados. Entonces, Pues la verdad, discúlpame, María Isabel, eso no lo justifica. Me parece que si uno evalúa, digamos eso que tú estás planteando, uno evalúa eso y pues inmediatamente uno se da cuenta que eso, pues eso no lo justifica, eso no está correcto, ¿no? O sea, si yo no comparto con mi hermano, con esa cercanía por X o Y razón, no quiere decir, o si yo no comparto con mi hermana por X y razón, no quiere decir que ahorita nos vamos a acercar para tener una vida en pareja como si fuéramos novios. No, eso sí no estaría viable. O sea, pues lógicamente hay que mirar contextos, hay que mirar situaciones, pero en últimas, pues esa parte, si yo considero que no debe serlo o que yo no lo puedo trabajar de esa manera porque no está es decir, no lo acepto de una manera radical, no lo acepto, pues yo lo que hago es remitirlo a otro profesional. María Isabel. profe, muy amable. Julián, señor. Gracias, profe. Profe, ya que hablamos de lo correcto y lo incorrecto, o lo ético, o lo moral, yo creo que uno de los temas más complicados para tratar con un paciente es la religión.
Claro. Y de igual manera, pues aparte de la religión, yo creo que esa ética no debe aplicar solo a nosotros como profesionales, como psicólogos, sino que también por parte del paciente, porque pues en algunos casos he escuchado que pacientes que van, que solicitan una cita con un psicólogo es por una orden judicial o por obligación o compromisos familiares o sociales. Entonces yo creo que la ética también debe, o sea, debe ser como ese equilibrio entre paciente y profesional para que todo fluya. Sí, claro. De hecho, lo que su merced menciona, Julián, es algo mandatorio. Mandatorio por un juzgado, por la ley, porque digamos, siempre, y eso lo saben ustedes, que siempre priman los derechos de los pequeños por encima de cualquiera. Los derechos de los niños son los más importantes y esos prácticamente son inviolables. Entonces, cuando lo envían, que eso me ha pasado muchísimo a mí con respecto a que me llegan pacientes con una orden judicial, con que tengo que hacer este proceso terapéutico para bien del niño. Primero que todo, pues él está ahí porque ama a su hijo, no por un derecho judicial, por una orden judicial. Está ahí porque vela por el bienestar de su hijo, porque quiere la mejor relación con su hijo. ¿Sí? Entonces, eso sería lo primero. Segundo, es reconocer de que existen ciertas falencias en ciertos tipos de relaciones familiares en donde pues, se tiene que determinar que vamos a trabajar para un bienestar. O sea, no es porque me estén obligando a asistir a una consulta psicológica, sino porque, venga, tratemos de hacernos la vida mucho más agradable, mucho más adecuada. Y eso me lleva a mí entonces a colocarme como en esa buena disposición de esto es por el bien de todos, esto es por el bien de mi hijo, de mi hija, de mi madre, no sé, de tantas personas. Entonces, sería esa parte, ¿no? Pero sí tiene que ver muchísimo esa parte legal, pero más que estén por allá porque les toca, si saben de que con sus acciones están haciéndole daño a los pequeños, pues colóquese la mano nuevamente en el corazón y piense de que es por sus hijos, ¿sí? Si usted ama a sus hijos, porque si no los ama, pues lógicamente no les va a importar absolutamente nada. De hecho, no debería existir esa orden judicial. No, yo voy es porque me interesa, ¿sí? Y a mí me llegaban pacientes en donde tenían que, yo no vengo acá por esta orden judicial, yo quería venir porque para mí mi hijo, mi hija es lo primero, lo importante. Yo tengo problemas es con la mamá de mi hijo o de mi hija, ¿ves? Entonces, digamos que eso sería lo que yo le respondía a Julián. Gracias, profe. Alejandro. Alejandro, ¿quieres hablar algo? ¿Tienes arriba la mano? Pues es que se te escucha entrecortado, hombre. Sí, ¿Listo? ya. A ver. Era con respecto a lo que decía ahorita la compañera y digamos en caso tal, en ese caso particular, bueno, le remitan y otro profesional decide que no tenga esos prejuicios, decide recibirlo. Me queda la duda, ¿cuál sería, digamos, el posible tratamiento que se le podría dar a ese caso en particular? ¿Tratamiento a quién, Alejandro? Señor, ¿Tratamiento a quién? al caso que mencionaba la compañera. ¿Del incesto? Sí, señor. Bueno, digamos lo que si se decide hacer un proceso terapéutico, yo tengo que determinar primero ellos por qué fueron a consulta, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, pues, si ellos quieren realmente seguir su vida en pareja o
si realmente no saben qué es correcto o qué es incorrecto, que yo lo dudo, pues entonces, pues deberían asistir a un proceso terapéutico que le ayude como a orientar, como que les ayude a definir lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Sí? Digamos, un programa de reestructuración cognitiva, ¿puede ser? Pues, de hecho, tiene que ver muchísimo con lo que Julián mencionaba ahorita con sus creencias religiosas, si es necesario, como determinar un poco si esto lo ve como bueno o si es malo, eh, como que mire su proyecto de vida a corto, a mediano plazo. Si estamos hablando del incesto heterosexual, ¿sí? Pues que realmente pues no podrán tener hijos porque si no pues se genera malformaciones genéticas porque son hermanos, ¿no? Entonces es un trabajo en donde se tendría que concientizar, seguramente sí tendría uno que reestructurar una forma clara y firme unos conceptos psicológicos de relaciones de pareja, de afectividad, pero en cierta manera es metérseles al rancho, ¿no? Es decirle, no, ustedes no pueden hacer eso, ¿sí? Por eso, pues eso tiene que uno evaluarlo de una manera muy al detalle para poder generar la mejor ayuda, ¿sí? En el caso de que yo decida trabajar realmente. Si yo como profesional, mi ética no me permite, mis valores, mi moral, no me permite apoyar este tipo de relaciones de incesto, pues entonces lo que yo hago es remitirlo, porque yo no lo voy a manejar, ¿sí? De hecho, supongo yo que muchas personas de este estilo habrán ido a algún consejero, algún sacerdote, pero más que consejería no lo pueden hacer más. De hecho, lo que les pueden brindar es que le están faltando el respeto a Dios. Aquí yo no me estoy metiendo con la religión ni nada, yo respeto mucho eso. Eh, eh, pero pues lo que haría un sacerdote es como meterse más por el lado de lo correcto, lo incorrecto en cuanto a Dios, a la creencia religiosa, ¿no? Lo que se estaría, ¿cómo se llama esto? Juzgando. Lo que harían, dice la gente, no, pues usted va directo para el infierno, ¿sí? Usted está siendo condenado por Dios, digámoslo así. Entonces, por eso esto es de un manejo muy delicado, precisamente de la ética profesional, en donde lo que se espera es tratar de ayudarle a la persona a que tome la mejor decisión. Ayudarle a la persona a que tome la mejor decisión. No a que yo le diga qué decisión debe asumir. No. No, usted es libre. Si usted decidió ser homosexual, si usted decidió estar con su hermano, la decisión es netamente suya, pero yo ya le he planteado estos aspectos positivos y estos aspectos negativos en cuanto a las ganancias y pérdidas que quiere usted para el futuro, ¿sí? Digamos, en ese sentido estaría. ¿Sí? ¿Me hago entender, muchacho? Bueno. Entonces, eso sería, digamos, el objeto de la ética en este caso, en donde nosotros tenemos o debemos de tener claro, pues, cómo son las normas, cuál es la percepción de lo que yo tengo, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, el deber ser, ¿sí? Y en este caso, el deber ser es hacer las cosas correctas y adecuadamente, en pro de un bienestar de los pacientes, en pro del bienestar de mis estudiantes, en pro del bienestar de mis trabajadores, ¿sí? En la empresa, ¿sí? A mí me parece que, por ejemplo, la profesión de derecho de los abogados, me parece que ahí se juega muchísimo con la moral de ellos mismos, ¿sí? De la ética,
de ellos mismos, porque ellos, digamos, si les llega un cliente, en este caso si son clientes, si les llega un cliente en donde se sabe a leguas de que son asesinos, de que son ladrones, de que son incorrectos, de que son malosos, pero el cliente lo contrató y ayúdenme a salir de esta. Y esa es la responsabilidad como profesional del derecho a ayudarle al cliente, a esa persona. ¿Sí? Porque si en este mundo a veces tan desajustado que estamos o que vivimos, el hecho de que yo me ponga a esperar un caso que sea como menos complicado, más manejable, como en donde no haya cuestión del bien y el mal, pues entonces pues me voy a quedar sin clientes, porque no estoy haciendo las cosas correctamente, no lo estoy haciendo correctamente. Entonces realmente por eso es delicado. Sí, Enia, ¿tú qué querías preguntarme? No, profe, no ¿No? quería preguntar nada como tal, ¿Qué quería, sino o qué que querías digamos que en comentar? el caso del abogado, Sí, sí, con el caso del abogado yo siento que es muy similar a nosotros en el sentido de que no es como tal darle la razón a la persona de lo que está pensando, o sea, buscar que esa persona sienta que tiene la razón, sino garantizar que lo que haya hecho o lo que esté viviendo lo pase o lo viva en las mejores condiciones, en lo que es el deber ser, porque hasta donde yo tengo entendido, por lo menos el abogado cuando sabe que una persona es culpable, no busca que se declare inocente, sino que el proceso de dictamizar que es culpable sea dentro de lo más legal y lo más humano posible, por decirlo de esa manera. Entonces, yo siento que el psicólogo en ese aspecto, cuando llega una persona de pronto, o un ejemplo, la gente que va a tratar personas en el ámbito carcelario, son personas que ya hicieron algo, que de pronto quieren reivindicarse, pero de pronto tienen una culpa excesiva y aceptan su condena, pero aún así se siguen hundiendo en ese problema o en esa falta que cometieron. Yo siento que el deber de nosotros es más como garantizar que ellos pasen por ese proceso de una forma integral y no de pronto dejando de deshumanizarse. No sé si eso está bien. entiendo lo que tú estás diciendo y la palabra que tú utilizaste de deshumanizar pues, está perfecta, me parece adecuada. Porque partimos de la base de que ellos están teniendo una condena pues, por conductas inadecuadas, por delitos graves, por asesinatos, por fraude, por robo, ¿sí? Entonces, ya la condena está allí, ya se sabe que fue condenado porque hizo algo inadecuado. Lo que entiendo a ti, Enia, es de que es hacerle ver de que ese tipo de conductas pues lo llevó a donde está y que empiece un poco a manejar una vida de una manera diferente, a tomar decisiones de una manera mucho más correcta, que mejore su calidad de vida. No sé si a eso te refieres, a que haya como un cambio actitudinal, un cambio de no volver o no seguir haciendo ese tipo de cosas. No sé si te refieres a eso. Sí, profe, básicamente es eso porque yo digo que de pronto a veces uno puede salir con la expectativa de que solo van a llegar personas con problemas de pronto pequeños o que uno puede solucionarlos muy rápido, pero al ver que las cosas no cambian, de pronto uno puede entrar en frustración y hacer sentir frustrante al paciente, a la persona, al empleado, no sé. Entonces, siento que es una forma de verlo más tranquila, ¿no? No buscar que la situación se arregle de forma inmediata, sino ir en ese proceso con la persona, o sea, dejarlo llevar a él como el ritmo. Dejarlo llevarlo a el ritmo, o sea, te refieres a que el proceso terapéutico sea como pues que lleve su proceso, ¿no? Que lleve su proceso y que haga una reevaluación, que haga una concientización de lo que es correcto, de lo que es incorrecto. Es lo que entiendo que quieres decir tú, Eni. Sí, profe. Ok, sí. Algo que desarrollan muchísimo las personas que están internas en las cárceles es de que se vuelven supremamente manipuladores, ¿sí? Supremamente manipuladores. Conozco un caso de una señora
que ella tenía pues, como un servicio altruista de querer ir a ayudar allá a los internos en cierta cárcel de aquí de Bogotá. Y entonces allá va y ayudan a los internos. Pero uno de ellos como que le llamó la atención y como que ella como que no colocó esa barrera invisible, sino que se dejó llevar y bueno, terminaron teniendo una vida en pareja. De hecho, él salió y se fue a vivir con ella. Digamos que esta persona estuvo preso acá en Colombia, él es mexicano, y estuvo preso aquí en Colombia por tráfico de drogas. Estoy hablando de esto hace ya como unos 7 años, más o menos. ¿Sí? Entonces, estuvo preso aquí en Colombia como unos 2 años. No recuerdo cuándo fue el tiempo que le dieron a él, pero él conoció a esta señora donde le brindó su apoyo, colaboró, esa cuestión, y salió él, cumplió como que su condena, o le dieron casa por casa. No recuerdo bien cuál fue la condición, pero lo cierto es de que pues terminaron teniendo una vida en pareja o empezaron a tener una vida en pareja y pues lógicamente todo el mundo en la familia de esta señora pues como que puso el grito en el cielo, porque pues cómo así que se va a comprometer usted, o no a comprometer, sino a iniciar una relación de pareja con alguien que no conoce, que tiene unos antecedentes negativos de delincuencia, de tráfico de droga, que eso pues, puede ser negativo. Entonces, pero ella lo asumió, ¿sí? Y lo cierto es de que él de todos modos pues tenía la idea de irse para México, para ir a vivir a México, porque él era de México y tenía, inclusive allá tenía esposa o pareja, no sé, ¿no? Entonces, él vivió acá con esta señora como unos 2 años, 3 años, y luego se fue. Y chao el amigo. ¿Eh? Entonces, aquí, pues, lógicamente, cuando uno habla del libre albedrío, pues uno se da cuenta de que uno, claro, uno tiene la elección para decidir qué hago o qué no hago. ¿Sí? Esto que me acarrea para mí, para mi bienestar, para mi conducta moral, para los míos, en últimas, pero qué es lo que eso acarrea. Bien, entonces tenemos ese libre albedrío y uno es el que toma la decisión. Y en esa toma de decisiones uno puede hacer cosas incorrectas y que esas cosas incorrectas los lleva, pues, lógicamente a asumir sus propias consecuencias. ¿Sí? Entonces, ahí vemos nosotros eso. Bien, continuemos. A ver, paso yo esta diapositiva. Quiero pasar, no quiero avanzar. Creo que hablábamos nosotros ahorita de lo moral como tal, ¿no? La ética no se propone dirigir la vida humana, sino explicar la moral, lo que está bien, la moral que tanto nos inculcan nuestros padres, que tanto nos inculcan nuestros hermanos mayores, pero es lo que uno dice también, ¿no? Uno debe tener autoridad moral para exigir. Es lo que uno tiene claro de eso. O sea, yo no puedo exigir honestidad cuando yo no soy honesto. O sea, ¿con qué moral le voy a decir a alguien, usted está fallando cuando me han visto que estoy fallando más que esta persona? No intenta decidir a cada cual lo que ha de hacer u omitir en cada caso concreto de la vida. Por eso se habla de que las personas toman las decisiones. O sea, yo no decido por la persona. Como terapeuta, yo no decido. Yo le digo, mire, estas son las alternativas que usted tiene. Mire lo que usted hacía anteriormente y mire lo que le generó. Entonces, realmente ahí estoy diciéndole, usted es el que toma la decisión. Eso es realmente lo concreto. Los principios éticos establecidos por las teorías morales determinan el comportamiento de los individuos. Pues, digamos que estos principios éticos son los que se adquieren en lo cotidiano de la vida, en nuestras primeras experiencias con nuestra
primera integración social, que es la familia, ¿no? Entonces, ahí vemos nosotros de que esto, por más que se coloque como algo teórico, pues esto es de la vida misma, de que nosotros, como aparecen allí en la imagen, sabemos qué es lo correcto, sabemos qué es lo incorrecto, que es lo que hemos venido hablando ahorita en esta clase, ¿sí? Y yo soy el que determino qué es lo que yo debo decidir, sabiendo que actuar de una manera incorrecta, eso me puede generar consecuencias adversas a mi vida o a los míos, ¿sí? Entonces, yo manejo esa parte de la ética y lo moral, ¿sí? ¿Qué es lo moral? Lo moral es lo que me establece a mí que está en contravía con mis propios principios, ¿sí? Entonces yo tengo moral para hacer las cosas adecuadamente. Y cuando yo voy en contravía, pues estoy faltando a esa moral. Y lógicamente estoy dejando a la ética a un lado. Esta ética contemporánea es lo que yo les estaba planteando, cómo decidimos cómo comportarnos. La persona guía su vida sin seguir ningún parámetro ético determinado. Él actúa según considere y esto desarrolla su propia autonomía, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con la formación que tienen ahora los pequeños, en donde pues no se les puede decir absolutamente nada porque pues ya se consideran como maltratados. Entonces la educación más sana, la educación más efectiva es con el ejemplo que uno genere para los pequeños, ¿no? Que no le generen esas interrogantes, esas inquietudes de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Pero es que yo veo a mi tío que él tiene una novia, tiene otra novia, tiene otra novia. Entonces, si lo hace él, debe ser que está bien, ¿no? Pero cuando entonces yo lo hago, entonces me sanciona la familia, me sanciona la sociedad, me critica, me cuestiona. Pero ¿por qué me están criticando si esto es algo que yo veía hacer frecuentemente en mis familiares mayores? ¿Ven? Por eso se habla de que cada persona decide cómo comportarse. A nosotros nos plantean dos alternativas, lo bueno y lo malo. Usted decide, ¿sí? Usted vaya por el camino que considere. Y recuerde que cada camino, cada decisión que usted asuma, le genera consecuencias negativas o positivas según se haya comportado. Y usted tiene la autonomía de asumir eso, ¿sí? Las personas que toman decisiones incorrectas que terminan en la cárcel o que terminan con relaciones de pareja, pues esas son las consecuencias. Pero yo fui autónomo, a mí nadie me obligó a esto, ¿sí? Bien. Ahora, con base en todo esto, en nuestro campo como psicólogos, señoritas y jóvenes, caballeros, en nuestro campo como psicólogos, nosotros tenemos una gran responsabilidad, inclusive en el ámbito del laboratorio, en el ámbito de los experimentos, la parte experimental que nosotros hacemos con personas, con otras especies, hay que seguir unas conductas que están regidas precisamente con la ética, ¿sí? Y para nosotros poder aplicar pruebas psicológicas, y esto hay que dejarlo muy claro, las pruebas psicológicas solamente las pueden aplicar los psicólogos. Es decir, ustedes, cuando ya reciban ustedes su diploma de profesionales en psicología, cuando ustedes ya tengan su tarjeta profesional, ustedes podrán aplicar pruebas psicológicas. Una prueba psicológica no la puede aplicar ni el administrador de empresa, ni el enfermero, ni la trabajadora social, ni el asistente. No. Las pruebas psicológicas las manejamos nosotros, porque somos nosotros, los psicólogos, los que conocen, los que saben cómo aplicarla, los que saben cómo esto se me olvidó, le iba a decir, cómo interpretarla. O sea, sabemos nosotros cómo interpretarla, aplicarla e interpretarla, ¿sí?
no se imaginan lo negativo que es para una persona que de pronto le apliquen una prueba psicológica a alguien que no la sepa y que esa persona a la cual le aplicaron una prueba tiene un potencial grandísimo, pero resulta que la persona que aplicó la prueba no conoce y la aplicó mal, o la calificó o la interpretó mal, ¿sí? Entonces le dañó el desarrollo de carrera de esta persona. Cosas como esas, ¿no? Y a mí en el consultorio me llegan constantemente aplicación de pruebas precisamente para casos de juzgado, para determinar el coeficiente intelectual, para determinar personalidad, muchas de esas pruebas que nosotros ya conocemos. Y se tienen que aplicar de una manera muy bien hecha para poder generar una calificación y una interpretación y un concepto final de esto, que son las pruebas psicológicas. Entonces, es muy importante entender, como les decía acá yo ahorita, de que pruebas psicológicas deben ser llevadas a cabo por un psicólogo, porque nosotros sabemos por qué se utiliza, sabemos cuál emplear en qué determinado momento. ¿Por qué? Pues porque, como lo dice allí en la diapositiva, las pruebas psicológicas tienen la finalidad de evaluar la salud mental de un individuo. El desarrollo y la interpretación de estas pruebas tienen que ser realizadas por nosotros. Si ustedes ven, si ustedes saben de que hay alguien que está aplicando una prueba y no es psicólogo, denuncien, como en la televisión. No se quede callado, denuncien. Bien, entonces, digamos que estas pruebas psicológicas, estos test psicológicos de evaluación son aquellos instrumentos que permiten observar o investigar o explorar el comportamiento humano. O sea, ustedes saben de que hay una gran cantidad de pruebas psicológicas, sean los cuestionarios, sean los test, sean las entrevistas, sean las observaciones, o sean las pruebas proyectivas, o las pruebas de personalidad, pero todas estas nos conducen a conocer un poco y a explorar el comportamiento del ser humano, ¿sí? Y cómo podría, con los resultados de las pruebas, cómo podrían estas personas comportarse a futuro. Digamos que son predictores. Las pruebas, sobre todo las pruebas psicológicas, los cuestionarios como tal, los que están siendo o los que fueron estandarizados, que tienen validez, que tienen confiabilidad, son estas pruebas las que nos arrojan de pronto conductas predictivas o podamos predecir conductas, perdón, a futuro de las personas a las cuales las aplicamos. Entonces, si yo le voy a aplicar una prueba psicológica a una persona y esta persona como que tiene antecedentes de delincuencia, entonces pues seguramente en la prueba psicológica va a salir como ese factor clínico en donde la persona tiende a ser deshonesta. Entonces que se nota que está manipulando. Entonces esta persona como que realmente no está siendo sincera al responder la prueba. Entonces el grado de sinceridad para responder la prueba no es válido. El grado de motivación para responder la prueba también está por debajo de la media. Entonces, pues lógicamente eso lleva a que la persona realmente, pues, si estamos hablando de un proceso de selección o estamos hablando de una persona que está en problemas judiciales, entonces sí, esta persona tiene tendencia a ser una persona agresiva y le puede hacer daño a alguien porque no tolera, no tiene manejo de la frustración, ¿sí? Entonces, pues lógicamente, pues eso nos ayuda a nosotros las pruebas psicológicas, ¿sí? Los factores que pueden obtenerse a través de las pruebas psicológicas son estos que están acá: capacidad de adaptación, capacidad de organización, capacidad para la toma de decisiones, capacidad para la asociación, interacción con otras personas, qué tan alto o qué tan bajo es su nivel de introversión o extroversión, con respecto a la parte del juicio, qué tipo de juicio puede estar asumiendo esta persona en un criterio más de valor, más de moral inclusive, nivel de dependencia o independencia,
tolerancia al estrés, tolerancia a la frustración, que era lo que yo les estaba planteando ahorita. Y bueno, eso es con respecto a lo que nos ayuda a determinar una prueba psicológica. Es exactamente estos espacios. La evaluación psicológica, como les decía, pues esto está marcado pues, en unas estructuras experimentales en donde lo que hace la ciencia como tal, la ciencia como la psicología, por ejemplo, en este caso, es hacer estudios de laboratorio en donde se manejan una serie de variables, de situaciones de control. Hay un grupo control y un grupo experimental en donde yo lo que hago es obtener esa información y con base en esa información, entonces yo puedo de una manera científica diseñar un proceso de evaluación, una prueba psicológica, porque yo he tomado de una población de 500 personas una muestra representativa en donde me dice a mí más o menos cuáles podrían ser las conductas que tienen este grupo de ciudadanos de cierto país. De hecho, cuando uno aplica las pruebas psicológicas que son estandarizadas en España, que son estandarizadas en México y que pues las aplica uno aquí en Colombia, la diferencia es, de hecho, la terminología utilizada en las pruebas estandarizadas en España. Entonces, pues uno tiene que acomodarla acá con nuestra idiosincrasia colombiana. Se asemeja un poco más la cultura mexicana a la de nosotros. Tienen mucho más parecido que no una cultura europea como la de España. ¿Ven? Entonces, eso tiene que ver con esa construcción de la evaluación psicológica, cómo científicamente, por medio de esos laboratorios, se trata de explorar y analizar el comportamiento de una manera pues, más compleja, que considera, acá como lo está planteando, el aspecto motor, fisiológico y cognitivo de un sujeto o un grupo con distintos objetivos básicos o aplicados por medio de un proceso de toma de decisiones en las que aplican diferentes dispositivos, pruebas y técnicas de medida y evaluación. Es decir, que todo esto que les acabo de decir es utilizado en esa manera de cómo se recoge la información, ¿sí? Cómo se estandariza, cuál es la muestra poblacional, cuál es la varianza, cuál es la validez, cuál es la confiabilidad allí, cuál es el promedio. Entonces, con base a todos esos dispositivos de recolección de información, podemos nosotros estandarizar una prueba psicológica. Y cuando ya la tenemos estandarizada, pues entonces la podemos aplicar en nuestra cultura como tal, ¿sí? Entonces, esa comparación y ese ejemplo que yo les estoy dando de cómo está, por ejemplo, el WISE para adultos es una prueba que está diseñada o fue diseñada en España. Entonces uno tiene que cambiar una serie de ítems, de preguntas que están relacionadas con Colombia. ¿Sí? Porque hay, de hecho, en las imágenes muestran, hay una subprueba que dice que son figuras incompletas, en esta prueba de WISE, que son figuras incompletas, lo que uno le presenta al sujeto, a la persona, perdón, al paciente en este caso, y le dice qué parte le hace falta a este dibujo, a esta imagen. Y pues lógicamente hay algunas que son pues, lógicamente mucho más generales porque hacen parte del ser humano. Pero hay otras que son mucho más regionalistas, como el mapa de España, como el escudo de España, que es lo que le hace falta a este dibujo. Y le está diciendo ahí que falta, si la persona conoce España o es español o de alguna parte de allá, pues sabe que a esa figura le falta como una torre, eso tiene otro nombre. Pues digamos que tiene dos torres y le falta una. Tiene el escudo de España, tiene dos digamos, la palabra no son postes,
Ayúdenme, por favor, ¿no? Digamos que son dos cosas, pues. Pero en la imagen falta uno. Entonces, pues la persona que es de España, pues conoce, pero nosotros si no conocemos el escudo de España, si no a veces ni siquiera conoce uno el de Colombia, pues entonces pues, esa prueba es únicamente para gente española o que conozca de allá. Y allá hay otra serie de preguntas que están ligadas a esos contextos españoles, ¿ven? O europeos. Por eso hay que aplicarla, bueno, diseñarla y estandarizarla en nuestra religión colombiana, o por lo menos tomarla de referencia a la de México, como tal. Objetivos de la evaluación psicológica son proporcionar una descripción acertada de los problemas del paciente, es decir, el diagnóstico, importantísimo, porque esto, de hecho, lo que hablamos nosotros al principio del módulo del análisis funcional de la conducta, en últimas es aplicar ese análisis funcional de la conducta de una manera acertada para poder determinar cuáles son los problemas que tiene mi paciente, cuál es el diagnóstico clínico. Y ojalá que sea un diagnóstico clínico pues adecuado, ¿sí? Y no otro diferente, no otro inadecuado. Determinar qué factores interpersonales y ambientales precipitaron u originaron el comportamiento psicológico, es decir, la patología. ¿Qué lo causó? ¿Cuál es la etiología de esto? Determinar la gravedad del problema. Y cuarto, programar tratamientos sistemáticos de intervención y prevención. ¿Sí? De hecho, lo más que quieren los pacientes, y esto hace parte también de lo que hemos hablado al principio de la ética, lo que más quieren los pacientes es de que a donde vayan realmente le brinden un apoyo importante. ¿Sí? Porque les decía al comienzo, si la persona realmente sale desmotivado del consultorio, de mi consultorio, pues entonces pues pierdo yo credibilidad, ¿no? Por el contrario, yo lo que tengo que hacer es enganchar a mi paciente, enganchar a esa persona que llegó a consultarme. Entonces yo tengo que ser empático, yo tengo que ser amable, yo tengo que demostrar el conocimiento que tengo, la experticia que tengo, para decir, venga, esto lo vamos a trabajar de esta manera. Vamos a hacer este tratamiento muy sistemático en donde yo le voy a dejar una serie de tareas, le voy a orientar en esto, pero usted también va a ser partícipe de esta intervención y de este tratamiento, ¿sí? Y le voy a vender, pues, como esa idea, bueno, vender entre comillas, esa idea de lo que vamos a trabajar. Es decir, lo voy a enganchar, es decir, lo voy a hacer de que él quiera seguir viniendo a mi proceso terapéutico. Y eso es ética, que realmente no lo esté yo sacando de paso y que no me interesa lo que viene a consultarme, ¿sí? Que ni le pare bolas, ni le preste atención, que lo ignore o que me quede dormido, pues peor todavía, ¿no? Entonces, pues, si me llega a contar algo y pues no le paro bolas, no le presto atención, pues imagínese la falla tan grande, ¿sí? Y bueno, hasta colocar la queja, ¿no? El doctor Florian se quedó dormido en consulta. Pues, claro, a uno le pasa un memorando por eso. Bien. Dentro de la evaluación psicológica, ustedes saben de que hay una serie de entrevistas, y vuelvo y yo menciono de que esta entrevista es la primera impresión que se va a llevar el paciente o el consultante, ¿sí? Entonces, como es una técnica de observación, la más utilizada, pues porque pues llega al consultorio y entonces yo le digo, siéntese por favor, le doy la bienvenida y bueno, cuénteme cuál es el motivo de su consulta. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer como terapeuta? Pues ser amable, ser cordial, ser empático para poder que la persona se sienta lo más tranquilo posible, ¿no? Que baje un poco la guardia y que pueda trabajar conmigo sin ningún problema. Entonces, la entrevista nos ayuda muchísimo porque yo de una manera u otra estoy observando cómo reacciona el paciente,
si tiene contacto visual, si le tiembla la voz, si tiene sudoración, si, bueno, una gran cantidad de cosas. Y yo voy tomando nota, ¿no? Entonces yo escucho lo que me dice el paciente y también tomo nota de las respuestas fisiológicas que él está dando, ¿sí? Pues no me puedo meter todavía con los pensamientos porque no lo he estado evaluando de la manera como piensa, porque recuerden que el pensamiento es una conducta encubierta, que no sale sino hasta cuando la persona ya la expresa o la manifiesta con su organismo. Los test son conocidos y extendidos en todas las áreas del comportamiento humano. Su función básica consiste en medir, diferenciar entre los individuos o entre las reacciones del mismo individuo en distintas ocasiones. Es decir, se utiliza muchísimo para determinar si esta persona es apta o no para cierto cargo. Entre varios candidatos voy a tratar de escoger al mejor, ¿sí? Por eso se habla consiste en medir diferencias entre los individuos, ¿sí? Estas pruebas, estos test psicológicos lo que hacen es determinar un poco quién es mejor en tal cuestión o quién no es tan bueno en esto. Entonces hay unos rangos en donde se establece que si la persona necesita ocupar este cargo, pues tiene que tener como mínimo un 70% en esta área, que es la toma de decisiones. Si lo da por debajo de esos 70%, pues como que no está cumpliendo, y así sucesivamente. Entonces, aquí estamos hablando de eso. Y acá, los test psicológicos, acá habla de entre las reacciones del mismo individuo en distintas ocasiones. De hecho, los test psicológicos tienen unos ítems que determinan un poco la sinceridad de la persona, la honestidad de la persona al momento de responder. Entonces, por ejemplo, en el ítem 7 se le está preguntando por honestidad, alguna pregunta relacionada con honestidad, ¿sí? Y en el ítem más adelante, en esa misma prueba, se le hace una pregunta que también evalúa honestidad, pero es la misma pregunta, pero yo se la volteo. Entonces, a ver qué responde en ese ítem 20, por decir algo, ¿sí? Entonces, ahí estamos determinando que la persona está respondiendo de una manera pues como azarosa o siempre está mostrando su mejor ángulo, su mejor personalidad, y pues realmente eso es lo que no se pretende, ¿sí? Y lo que les decía también, de que las pruebas psicológicas tratan de predecir cómo podría comportarse esta persona en futuras situaciones, ¿no? ¿Sí? Y su nivel de confiabilidad es alto. Aquí no estamos hablando de una esfera dorada, de ser adivino, no. Esto está estandarizado. Las pruebas psicológicas han pasado por una serie de pasos psicométricos que ayudan a que haya confiabilidad, que ayudan a que haya todas las validez que existen en psicometría, que es la validez de contenido, la validez de constructo y otras, que ya las vamos a mirar. Formas de administración, pues entonces está los niños de nacimiento a los 15 años. Uno diría, pero bueno, ¿cómo me va a responder un niño una prueba psicológica? Pues precisamente Gesell, él planteó una serie de, espero que lo busco acá, escala de desarrollo de la conducta de Gesell. Se utiliza para determinar el nivel de desarrollo de la conducta que el niño ha alcanzado en áreas principales. Entonces, si estamos hablando de un recién nacido, entonces queremos mirar neurológicamente cómo está él, mostrando un poco los actos reflejos que puede presentar en este momento determinado. Se espera que los bebés cuando nacen deben de tener desarrollado ya el acto reflejo de succión, el acto reflejo de búsqueda. Entonces realmente eso es lo que evalúa la escala de Gesell. Ciertos comportamientos que tiene el niño desde su nacimiento son los que se evalúan, si cumple o no cumple eso, si se dio eso o no se dio, y eso pues nos determina un poco neurológicamente cómo el niño está
cómo nació, cómo llegó a este mundo neurológicamente el niño. Entonces, ya hay otros avances, por ejemplo, acá la conducta motora abarca el control general del cuerpo y la coordinación motora, que es lo que tiene que tener el niño. A esa edad de 0 a 1 mes, de 0 a 3 meses, de 0 a 6 meses, de 0 a 1 año. Entonces, hay unos rangos en donde se establece cierto tipo de conductas que se espera que tenga el niño que se está observando o los niños que se están observando. Conducta adaptativa comprende la coordinación vista, mano, alcanzar, manejar objetos. Ustedes saben de que los niños pues a veces no manejan figura a fondo, entonces ellos no miden el peligro pues porque no lo han aprendido, entonces ellos al colocársele como en una mesa, como especie de ajedrez, ¿sí? Blanco y negro, pues los niños pues como que no tratan de diferenciar hasta dónde va el final de eso y siguen gateando. Si ya están gateando, pues entonces pueden caer al piso y se pueden golpear fuerte. Entonces, pues tiene que ver con la conducta adaptativa, la coordinación visoespacial, la vista a mano, ¿sí? Lo que tienen que llevar. O sea, si yo le entrego un objeto al niño, normalmente se espera que el niño lo tenga ese objeto y se lo lleva a la boca. Entonces, esa coordinación vista a mano, ¿sí? Conducta del lenguaje, todos los medios de comunicación, expresión facial, gesto y vocalización, que es lo que espera que el niño responda cuando se le muestra un estímulo, cómo debe reaccionar, o si no está reaccionando a esa estimulación visual, entonces puede ser indicios de una especie de espectro autista, o síndrome de Down, no sé, o problemas de lenguaje como tal, ¿no? Conducta personal, social, las relaciones personales que realmente tengan ese contacto visual. Estamos hablando de un espectro autista que siga el objeto que se le está mostrando. Si no tiene ese seguimiento, hay que mirar, hay que seguir evaluando. Entonces son esas relaciones personales del niño respecto a la cultura social en que vive, ¿no? ¿Qué tanto podría interactuar? Bueno, esto era lo que estábamos hablando. Clasificación general de los test de inteligencia. Acá la inteligencia es el nivel medio de la capacidad de la persona para percibir, aprender, pensar, resolver problemas y adaptar. Digamos que eso podría ser una posible definición de inteligencia. Y aquí hay que tener algo muy importante, y es que uno tiene que tener claro cuál es el contexto en donde está el niño, si es en el campo, si es en la ciudad. Si yo le hago una evaluación a un niño del campo con una prueba que se le aplica a niños de la ciudad, seguramente su coeficiente intelectual va a salir bajo. Pero si se la colocamos porque sabemos de que es del campo, es un niño que ha vivido en una granja, que ha vivido en una finca, que siempre ha estado con vacas, con hortalizas, con todo esto. Entonces, si yo lo coloco a trabajar en esa situación, el niño va a funcionar a la mil maravillas. Entonces, uno tiene que tener en cuenta el coeficiente intelectual, dónde está viviendo el niño, ¿sí? Si es en el campo o es en la ciudad. ¿Qué tanto contacto ha tenido con la ciudad, con toda esta tecnología de hoy día, que un niño del campo de pronto no la tiene, ¿sí? Y acá se determina un poco el CI medio de la población se establece entre 100 puntos. Acá lo que hacemos nosotros cuando uno hace la interpretación de las pruebas de inteligencia, uno lo que utiliza es la campana de Gauss, en donde uno coloca pues en el intermedio de esa campana de Gauss lo que va hacia la izquierda de la campana de Gauss. Entonces se habla de una deficiencia intelectual, un coeficiente intelectual pues bajo o medio bajo, dependiendo del puntaje obtenido, o si está dentro de esa escala, dentro de esa curva de Gauss, hacia adelante, pues entonces, como acá lo indica, es un coeficiente intelectual superior al 133, que se considera como inteligencia excepcional, o son los niños llamados brillantes, como tal. ¿Sí? Si es por debajo de 67, entonces hablaríamos de que en esa curva de Gauss pues hay dificultad. Y uno ya se da cuenta, cuando uno ya aplica las pruebas psicológicas de coeficiente intelectual, como el WIS, como el WIPS y como el WISE,
uno ya más o menos esta prueba va a arrojarse así, pero igual uno tiene que aplicarla. Uno tiene que llegar desde el principio hasta el final, en ese sentido, para obtener, o sea, yo no puedo hacer un informe con solamente la aplicación de media prueba, sería antiético. Los test de inteligencia adecuados deben incluir comprensión verbal, facilidad de palabra, comunicativa, habilidad numérica o matemática, relaciones espaciales, memoria, percepción y razonamiento. Aquí, el test de Binet de Simon, escala de Wechsler para los niños de preescolar y primaria, es el famoso WIS. Y el WIPSI, que es un poco más de 4 a 6 años, aunque el WIS pues, se utiliza mucho, el WIS-R, tiene un rango de edad un poco más amplio. Entonces, eso nos ayuda a determinar un poco la inteligencia. Los juzgados mandan muchas veces para determinar cuál es el nivel de dependencia que tiene el adulto que tiene cierto tipo de retraso mental, de dificultad cognitiva. Entonces, ahí vemos eso. El test de inteligencia para adultos, el WISE. Estas son pruebas, aquí está, no sé si ustedes la hayan manejado, la conozcan, seguramente que sí. El perfil de la cara, el elefante, el niño, no recuerdo cuál es. Pero pues es lo que se le aplica, los cubos, la secuencialidad. Esto es muy chévere y además de que con lo que yo les he comentado ahorita, ¿no? O sea, si yo voy a trabajar con un niño, pues yo debo emplear una actitud supremamente tranquila, de serenidad, de ayuda, de empatía, para que el niño pues como que se suelte y responda a esta prueba de inteligencia. Los test de aptitudes, hay que diferenciar lógicamente la aptitud de la aptitud. La aptitud tiene que ver con la capacidad y la aptitud tiene que ver con las disposiciones. ¿Qué actitud tiene para la vida? ¿Qué actitud tiene con respecto al aborto? ¿Qué actitud tiene usted con respecto a la igualdad de género? Esas actitudes son disposiciones que tiene la persona con respecto a tener una actitud negativa o adecuada de acuerdo a ciertas circunstancias, ¿sí? La aptitud puede definirse como el límite superior que el individuo puede alcanzar en un momento determinado. Digamos, la capacidad que tiene la persona de trabajar en altura. Tiene la aptitud, puede tener la actitud, pero si no conoce cómo se hace, es gravísimo. Porque pues quiere hacerlo, pero pues, no lo puede hacer porque no tiene el conocimiento de eso. Bien. El test de aptitudes diferenciales, todas estas son pruebas de que, como les decía al principio, tiene que manejarla como psicólogo para poder dar como una parte contextual ética para obtener resultados significativos, válidos, confiables a las personas que se las aplicamos. El test de aptitudes especiales, en este caso para el test de aptitudes de un líder, ¿qué es lo que se espera tenga un líder? Capacidades sensoriales, aptitudes mecánicas, aptitudes artísticas, aptitud musical, creatividad y memoria. No es el hecho de que alguien que lleva tanto tiempo trabajando en este cargo y entonces como pues se fue el que era como el jefe, entonces la persona que sigue es la que va a ocupar ese cargo por el tiempo que lleva y por la experiencia. Pero es que resulta que lo que se necesita es que tenga liderazgo. Tiene el conocimiento, tiene el tiempo, pero no tiene el liderazgo. Entonces, pues, las pruebas de aptitudes se hicieron precisamente para determinar si esta persona, si es un líder y si puede asumir cierto tipo de responsabilidades en ese cargo que se le asigna. Y test de aptitudes se definen como una disposición mental y neurológica que se organiza a partir de la experiencia que ejerce una influencia directriz o dinámica sobre las reacciones del individuo respecto de todos los objetos y todas las situaciones que les corresponden.
En este caso tiene que ver con las personas que tienen cierto tipo de falencias físicas, dificultades visuales, auditivas, andan en silla de ruedas, andan en muletas, tuvieron un accidente y le tuvieron que amputar una pierna, una mano. Entonces, las actitudes, pues lógicamente, van a hacer de que la persona o salga adelante en este proceso o, por el contrario, se hunda, porque la actitud que asume tiende a ser un poco negativa. La actitud con respecto a adaptarse a estos cambios, pues son negativos. O sea, no lo hacen con la mayor disposición o con la mejor disposición. Pero eso depende mucho de cada persona. Acuérdese que existen las diferencias individuales y eso marcan también algo importante allí. Bien. Desde actitudes disfuncionales, tiene que ver con el fracaso, la frustración, la depresión, y eso se utilizan precisamente para poder ayudar a las personas que de pronto tienen ideas suicidas, como le pasó a ese estudiante que yo les estaba mencionando, de que tenía esa orientación homosexual, o que le hacen bullying, o que le hacen, o lo rechazan permanentemente. Entonces, pues, hay que mirar qué tanto es el nivel de disfuncionalidad en las respuestas en cuanto al fracaso, a la frustración y a la depresión. Pero esto se hace no para guardarlo, esto se hace precisamente para decir, oiga, pilas que esto está pasando y esto puede ser negativo para esta persona. Hay que tener mucho cuidado con eso, para ayudarla, lógicamente. Los test de personalidad, los rasgos de personalidad, que es lo que yo les comentaba ahorita, de cómo estas personas pueden comportarse en una manera, en un futuro próximo, ¿sí? ¿Qué conductas patológicas puede sacar a relucir en esta prueba psicológica de personalidad? ¿Sí? Que a veces la gente pues como que muestra su mejor faceta. De hecho, así son los sociópatas, los psicópatas que se muestran supremamente afables, son muy cordiales, pero pues lo hacen precisamente para ganar confianza de las demás personas, para luego hacerles daño o para robarlos, ¿no? Pues los rasgos de personalidad es muy importante. Fíjense la importancia entonces que tiene que seamos nosotros los que aplicamos las pruebas psicológicas. ¿Preguntas? ¿Está claro todo? Ah, bueno, Julián, señor, dígame. Julián. Sí, gracias, profe, que pena, no podía quitar el mío. Me devuelvo un poco, qué pena retomar nuevamente lo de la ética, pero pues se me ocurrió. Yo soy una persona fumadora. ¿Sería ético que dentro de mi labor profesional le genere o desarrolle una terapia para dejar de fumar en un paciente, sabiendo que yo soy un consumidor de tabaco? No, no sería ético. No sería ético. Porque su merced le está diciendo deje fumar y luego sale del consultorio y su merced se para en la esquina y se fuma su cigarrillo y el paciente pasa y lo ve fumar. ¿Con qué autoridad moral? No, no podría. Yo me acuerdo una compañera que ya no estaba en el centro médico, pero ella era nutricionista y era obesa. ¿Con qué autoridad? O sea, es lo mismo, Julián, ¿no? Es lo mismo. O sea, la nutricionista dietista le dice al paciente, siga por favor esta dieta para que baje peso. No, pues primero utilízala usted y me dice cómo le fue, doctora, porque pues, ¿cómo me va a exigir si usted está gordita? Sí, si está en sobrepeso, ¿no? Entonces como que no es viable. Entonces no puede ser. O sea, no puede ser. ¿Sí? María Isabel. Listo, profe, gracias. Profe, quería preguntar si nosotros vamos a profundizar más en estas pruebas psicológicas. Conmigo no. Conmigo no. No sé si pues ustedes creo yo que deben de tener conocimiento de estas pruebas, autoaplicárselas para interpretarlas. ¿No las conocen así en profundidad? Sí, profe, sino que quería saber si tú nos ibas a
a profundizar. Era eso. No, porque pues acá lo que yo quiero manejar o quise manejar en esta sesión pues es precisamente desde el análisis experimental del comportamiento, como es experimental, se necesita hablar de ética, se necesita hablar de cómo nosotros los psicólogos tenemos que seguir unos parámetros con respecto a la aplicación de pruebas psicológicas, cómo se tienen que interpretar, y por eso yo hablé de todo lo que yo hablé hoy. Ah, María Isabel. Bueno, ya para terminar, necesito, yo mañana averiguo y les digo por la noche con respecto al tema de la virtualidad del miércoles o si nos vemos presencialmente. ¿Sí? Daisy Herrera. La profe, presente. Vas a trabajar, por favor, ahí en la sesión de mañana hay un artículo que habla de patología. Entonces yo quiero que tú mañana manejes en clase virtual qué es eso de patología como tal. Por favor, ¿ok? Ok, profe. Ok, listo. Para mañana, Daisy. Nicole Marín. Aquí estoy, profe. Señor. Quiero que por favor, luego de que Daisy haga su introducción, quiero que tú trabajes cómo el condicionamiento operante explica la ludopatía. Cómo el condicionamiento operante explica la patología. Listo, profe. Daniel Bayona. Sí, señor. Su merced, después de que termine Nicole, mañana vas a trabajar cómo, por favor, cómo explica el condicionamiento clásico la ludopatía. Listo, sí, señor. Daniel Bayona, ¿cómo explica el condicionamiento clásico la ludopatía? Perdónenme. Brian Serrano, ¿me escuchas? Presente, profe. ¿Cómo te va, Brian? Brian, quiero que trabajes, por favor. Quiero que para mañana trabajes la técnica de la extinción, es decir, la técnica de la aversión para la ludopatía. Ok, listo. Vas a trabajar, y ahí en ese artículo que te digo está la técnica de la aversión para manejar la ludopatía. Ok, listo. Claudia Escobar. Claudia Escobar, ¿me escuchas? Sí, profe. Sí, señor, profe. Tu merced, por favor, me va a trabajar lo que es cómo manejaría la desensibilización en vivo, la ludopatía. La desensibilización en vivo. Eso está ahí en ese artículo que encuentran ahí. La bueno, sensibilización, profe, discúlpeme. Desensibilización sistemática allí, en la ludopatía. ¿Ok? Sí, señor. Ok, listo. Shirley. Buenas noches, profe. Hola, Shirley. Su merced, por favor, me trabajas para mañana. ¿Cómo manejaría la desensibilización imaginaria? La anterior que le correspondió a Claudia es en vivo. Su merced manejaría la imaginaria, desensibilización imaginaria
para manejar la ludopatía. ¿Listo? Bueno, profe. Sí, señor. Imaginaria. Y por último, Johan Sevilla. Johan, Hola, profe, buenas noches. yo hermano, trabájeme por favor. La sensibilización y el counseling. Se lo voy a escribir al chat interno con su nombre, Johan. Ya te busco y te lo escribo ahí, Johan. Gracias, profe. El tema es sensibilización, perdónenme. Counseling. Te lo envié, Johan Sevilla, por el chat de Zoom. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor, ya lo tengo. Muchachos, nos veremos mañana. Chao. Muchas gracias. Buenas noches. Que estén muy bien. Profe, gracias. Gracias, profe. Buenas noches, Chao. profe. Que estén bien. Chao.